Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de Hola TV, nuevamente aquí con ustedes en esta sección de tips de finanzas y de negocios, abordando temas que ustedes mismos me han hecho llegar, preguntas y sugerencias. Hay dos puntos que quería tocar y quizás nada más me dé tiempo de tocar uno, y el otro es muy interesante y se los voy a dejar también para la reflexión y que ustedes me hagan llegar sus comentarios. Y es el tema que ahorita está de moda, una especie de pirámide que le llaman la flor de la abundancia, ¿verdad? Es algo muy interesante que quiero escuchar sus opiniones y vamos a abordar ese tema en la próxima sección. En esta quiero abordar algo que está ahorita en la actualidad, que es la nombrada desindexación de los salarios mínimos. ¿Qué significa eso? Que actualmente ya la Cámara de Diputados y la de Senadores lo aprobó y está en proceso de ser ley una vez que los congresos locales lo autoricen. ¿Qué significa eso? Que los salarios mínimos dejan de ser la referencia, la unidad de medida para otro tipo de cobros. Eso es muy, muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Y ahorita les voy a explicar. Primero les digo qué significa eso. Antes, o bueno, actualmente, porque todavía no es ley, pero ya está prácticamente a punto de ser en los próximos días o semanas. Eh, por ejemplo, las multas, las multas se medían en función de salarios mínimos, ¿sí? Entonces, tantos días de salario mínimo para pagar tal multa, recargo, etcétera. Pero una cuestión muy importante, los créditos a la vivienda, los créditos de Infonavit, de Fobiste, también se tasaban en función de salarios mínimos. Entonces, eso tenía amarrado a los salarios mínimos, de tal forma que si el trabajador, el empleado, recibía un aumento de los salarios mínimos, por el otro lado también se elevaban sus créditos o el pago que tiene que hacer de su crédito de vivienda, fundamentalmente, en el cual pues están millones de familias en México. Y también adicionalmente cuando iban a pagar algún servicio, a veces también se veían afectados por eso. Entonces los salarios mínimos durante muchos años estuvieron un poco frenados directamente con la inflación. Si eso se hizo desde hace bastantes años, más de 20 años, cuando la inflación era muy, muy alta, ¿sí? Y era necesario que se igualara este procedimiento de cobro. Sin embargo, ya tenemos varios años con una inflación muy controlada. De hecho, actualmente tenemos la inflación, todo eso oficialmente, ¿verdad? Porque a veces en el mercado uno no lo puede percibir igual. Tenemos la inflación más baja de que se tenga registro en nuestro país, ¿sí? Menos del 3% de inflación anualizada. Entonces eso permite, ¿sí?, que se dé esta modificación. Pero ¿por qué se da? Porque hay una presión de aumentar los salarios mínimos. Y para poderlos aumentar necesita dejar de impactar este aumento en otros bienes, en otros servicios. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos de prepararnos a que el salario mínimo se eleve por primera ocasión en los últimos años más allá de la inflación, ¿sí? No se sabe todavía, pero seguramente va a estar arriba de entre el 5 y el 10%, va a aumentar el salario mínimo. Entonces es importante que nos preparemos en todos los sentidos, tanto para los que salen beneficiados como los que también van a ser afectados, sobre todo los empleadores, ¿no? Tenemos que prepararnos porque el salario mínimo va a aumentar. Entonces es bien importante estar atento de este cambio que se está dando en nuestro país. Estoy hablando de México. ¿Por qué razón?
porque estamos en una situación en la que primero el cambio se hizo el año pasado. ¿Sí? El año pasado se decidió dejar que el salario mínimo fuera la tasa, la unidad de medida, ¿sí? Y obligó a que se hicieran los cambios a más tardar dentro de un año. Entonces hoy estamos en esa necesidad de hacer esos cambios. Fíjense, hay más de 300 artículos, productos, servicios que están indexados con el salario mínimo. Entonces, al hacerse esta modificación, al dejar de ser el salario mínimo la unidad de medida de referencia, pues se tendrán que hacer muchos cambios a reglamentaciones. Entonces viene todo un proceso a nivel nacional y en los estados. Entonces va a haber bastantes cambios, ajustes que hay que estar pendientes. Obviamente esto no se deja a la deriva. Se le da al INEGI la facultad de establecer la nueva unidad de medida cambiaria de referencia una vez que el salario mínimo dejó de serlo. Pero también lo que me refería de que va a aumentar el salario mínimo es algo interesante, porque de inmediato viene la pregunta, bueno, si aumenta el salario mínimo, ¿qué va a pasar con el resto de los salarios? ¿También van a tener un aumento en ese porcentaje? Bueno, son preguntas interesantes que van a estar en el debate y lo veremos en el próximo año muy pronto, ¿no? Entonces es una reflexión que les quería dejar para que no se sorprendan y por otro lado entiendan por qué se está dando esta situación. Seguramente puede haber más dudas, inquietudes y las vamos a resolver con mucho gusto. Me pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas directamente aquí abajo de este video del noticiero de Hola TV, o también directamente a mi correo negociosbillonarios@gmail.com o un WhatsApp 612-15-90072. Pero los dejo con la inquietud de que en la próxima sección vamos a abordar el tema de algo que está ahorita muy en boga, la llamada flor de la abundancia. ¿Es realmente un negocio o es un fraude? ¿Tú qué opinas? Nos vemos en el próximo tip.